radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hace 25 años, cuando en México gobernaba el Partido Acción Nacional, un partido político de derecha, el gobierno federal empezó a hablar de la construcción de varios proyectos de infraestructura para generar energía. Uno de ellos era la presa hidroeléctrica La Parota, que se construiría en el estado costeño de Guerrero. Tendría una extensión de 17,000 hectáreas y 190 metros de altura, y dejaría a los poblados de Garrapatas, Arroyo Verde y San José sepultados bajo el agua. Fue en ese contexto que en el año 2003 nació el CECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Y fue en ese contexto también que surgió y se afianzó el liderazgo de Marco Antonio Suástegui Muñoz, joven afrodescendiente, en ese momento recién egresado de la carrera de arquitectura y quien había vuelto a su pueblo, Cacahuatepec, en la zona rural del municipio de Acapulco, para continuar la lucha de sus padres, Pedro Suástegui Valeriano y Noelia Muñoz Rodríguez, campesinos, fundadores del núcleo comunal de Cacahuatepec. Marco Antonio Suástegui fue clave en la lucha contra la presa La Parota, en la defensa de la tierra y del río Papagayo. Él, junto a decenas de hombres y mujeres, emprendieron una batalla contra la imposición de este megaproyecto. Empuñando machetes evitaron que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, comenzara a hacer trabajos en tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec. Y acompañando la lucha social con la lucha jurídica, lograron que en 2007 la construcción de la presa fuera suspendida debido a una resolución judicial. Sin embargo, esta lucha trajo para las y los líderes del CECOP hostigamientos, persecución, encarcelamientos. En 2005, Marco Antonio Suástegui fue encarcelado bajo la acusación de privar de la libertad a ingenieros de la CFE. Años después, en 2014, volvió a ser detenido, esta vez acusado de delitos como robo, lesiones, despojo y daños. Salió libre un par de años después, en 2016, y en 2021, su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, también dirigente del CECOP, fue llevado con violencia por hombres armados y hasta la fecha se encuentra desaparecido. Hoy Marco Antonio Suástegui Muñoz ya no está con nosotros. El 18 de abril de 2025 fue agredido por un pistolero. Marco estaba en una playa en la que trabajaba prestando servicios turísticos. Tras esta agresión, estuvo hospitalizado durante varios días y perdió la vida el 25 de abril. Marco Antonio Suástegui Muñoz fue asesinado. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, varias veces denunció y pidió protección al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal y nunca fue atendido. El caso de Marco no es un caso aislado. Es parte de una persecución sistemática contra las y los defensores del territorio en todo el mundo. Familiares, amigos, hijos, hijas, esposa de Marco Antonio y todos los compañeros de organizaciones sociales y del núcleo comunal de Cacahuatepec. Para nosotros, como organismo que hemos acompañado a Marco Antonio y al CECOP desde hace
5 lustros, 25 años, hemos encontrado en Marco Antonio una fuente de inspiración de cómo se lucha por los derechos del pueblo. Marco Antonio, él estudió y tuvo la oportunidad de quedarse en la ciudad, de ser arquitecto, de poder a lo mejor ocupar algún cargo. Sin embargo, Marco Antonio se mantuvo en esta línea de ser fiel a la lucha de los pueblos. Marco nos enseñó cómo se defienden los derechos humanos. Se defiende con el machete en la mano, con el cuerpo enfrente, peleando, encarando al poder, desenmascarando a los políticos. Aquí quisieron entrar tanto la CFE al principio, como los gobernadores, como los políticos, como la UPOEC y tantos grupos que utilizó el gobierno, los mismos policías municipales de Acapulco, para atacar a los comuneros, a ustedes, para desmantelar la organización, para dividirlos, para impedir que defendieran la tierra. Y Marco tuvo ese coraje, esa garra, ese temple para decir, aquí estamos. Para decir, la tierra no se vende, se ama y se defiende. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. Ríos para la vida, no para la muerte. Marco Antonio Suástegui Muñoz tuvo ese coraje para poder ir ante la oficina de la ONU para decir, nos están quitando las tierras. Y vino aquí el relator especial para pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas a decir, están violentando los derechos del pueblo. Hubo un informe del relator de la ONU y el relator de vivienda para decir, no se puede construir la parota si el pueblo ha dicho que no quiere este proyecto. Es un proyecto de muerte. Y Marco nos enseñó de que hay que hacer la consulta. E hizo la consulta allí en Aguacaliente. Mandó traer a los expertos de la UNAM. También trajeron a un funcionario de la CFE para que les explicaran ventajas y desventajas de lo que significaba la presa hidroeléctrica. Y Marco ocupó un lugar central porque fue el moderador y porque fue el que interpeló al subsecretario de la Comisión Federal. Y ahí quedó evidenciado que no tenían argumentos. Ahí quedó evidenciado que era un proyecto económico. Ahí quedó evidenciado que los intereses era sacar a los pueblos de Cacahuatepec para poder instalar a nuevos empresarios. Y eso fue un triunfo. Nos enseñó Marco que con más de 5,000 personas en aquella asamblea era la mejor manera de hacer la consulta a los pueblos. Esa consulta quedó en memoria de esta historia subversiva de los guerrerenses. Por eso es tan importante Marco, porque además de pelear por la tierra, también tuvo esa fuerza de formar la policía comunitaria. Hasta la fecha, hoy escoltaron, ayer cuando llegó Marco, a los compañeros de la policía comunitaria. También él asumió su rol de policía comunitaria. Se fue a San Luis para pedir información de cómo podían conformar la policía comunitaria. Entonces, toda esa capacidad de convocatoria, toda esa visión que tuvo para poder enfrentar a los tribunales agrarios, para poder enfrentar a la Procuraduría Agraria, con muchos de ustedes marcharon en Acapulco y estuvieron allá en los tribunales y allá encararon
a los funcionarios y les dijeron: la tierra no se vende. Y se ganaron cinco resoluciones agrarias donde demostraron que el Estado estaba impulsando un proyecto ilegal, espurio, contra los pueblos. Fue un triunfo también importantísimo. Por eso, Marco, aquí estamos contigo. Aquí te venimos a honrar. Aquí te venimos a homenajear. Venimos a reconocer tu trayectoria. Te mataron porque quieren que el pueblo viva de rodillas. Vamos a seguir tu ejemplo, Marco. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Tenemos que continuar con el SECOP, compañeros. No puede quedar ahí también sepultado el SECOP. Y aquí queda su cuerpo, queda la memoria de Marco, queda la lucha de Marco, queda la dignidad de Marco, queda su testimonio de Marco. Marco, todos somos como tú, un defensor del pueblo, un defensor del territorio, un defensor del río. No te vamos a defraudar, Marco. Aquí está tu familia, aquí están tus maestros, aquí están las compañeras, las que te acompañaron con el machete en la mano en las calles para pedir que se respetara las tierras sagradas de Cacahuatepec. No te vamos a defraudar. Tú sabes que cuando nos sentábamos para hacer los planes de cómo íbamos a hacer la estrategia jurídica, tú siempre decías: déjenme a mí, voy a organizar allá en Cacahuatepec cómo vamos a enfrentar. Una cosa era la defensa jurídica y otra cosa era la defensa directa del pueblo combativo de Cacahuatepec. Y eso, el corazón, nos lo llevamos en la mente, nos lo llevamos como parte de nuestra vida, Marco. Te quedas acá y venimos acá, pero tu tierra va a florecer justicia, Marco. Ha costado sangre, ha costado dolor, pero eso no se puede quedar aquí. Seguiremos. ¡Que viva Marco! ¡Viva! ¡Que viva el gran defensor de Cacahuatepec! ¡Viva! ¡Que vivan los pueblos de Cacahuatepec! ¡Viva! ¡Justicia para Marco! ¡Justicia! ¡Castigo para los secretarios! ¡Castigo para los responsables! ¡Castigo! Muchas gracias. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Viva Marco Antonio Suástegui Muñoz! ¡Viva! ¡Fuera la gravillera! ¡Viva el SECOP! ¡Viva Marco Antonio Suástegui Muñoz! Urge justicia para Marco Antonio Suástegui Muñoz, su familia y su comunidad. Urge también la cancelación definitiva de la presa hidroeléctrica La Parota, que hasta el momento solo está suspendida. Marco Antonio Suástegui vive. Con información y audios del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Escuchamos la palabra de Abel Barrera Hernández, director de dicho Centro de Derechos Humanos, durante el sepelio de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.